Okay. Hola, bienvenidos todos de regreso. Ya estamos aquí con nuestra ponencia de Integrando la Salud Mental en la Atención Primaria. Les quiero presentar con muchísimo gusto a Fátima Rodríguez. Ella será quien nos guiará y moderará este panel. Ella es médico general, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente trabaja en la organización no gubernamental que opera en la Sierra de Chiapas, Compañeros en Salud, filial de Partners in Health, donde es la coordinadora de salud mental desde hace ya 5 años. Previamente trabajó por 3 años siendo instructora de histología en el Departamento de Biología Celular y Tisular en la UNAM y completó también durante estos años el fellowship de Hill de la Universidad de California en San Francisco. Y se encuentra estudiando una maestría en ciencias sobre políticas de salud global en la Escuela de Medicina Tropical de Londres. También ha sido parte del grupo de revisión de trabajadores de campo de la Organización Mundial de la Salud para el proyecto EQUIP, el cual busca mejorar la implementación de intervenciones psicológicas provistas por trabajadores no especialistas de la salud mental en contextos de escasos recursos. Su objetivo son implementar intervenciones en contextos de escasos recursos para aumentar el acceso a personas con padecimientos mentales y entregar una atención médica de calidad, además de desarrollar currículums académicos de salud mental y de medicina social para incluir en instituciones formativas de personal de salud. Aspira a seguir haciendo salud global en México por el futuro de su vida. Muchísimas gracias por estar aquí, chicas. Y bueno, Fátima, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Valeria. Pues buenas tardes a todos y todas. Nos da mucho gusto que puedan unirse a nuestra ponencia. Me gustaría justo presentar al gran equipo que nos acompaña el día de hoy. Ellas son mis compañeras y son el equipo con el que trabajamos. Quiero presentarles a la maestra Erika Valtierra. Ella estudió la licenciatura de Psicología y una maestría en Orientación Psicológica en la Universidad Iberoamericana. Tiene mucha experiencia trabajando con poblaciones vulnerables como migrantes, en ámbitos de psicología hospitalaria, trabajando con adicciones y salud mental global. Y justo mucha de su formación pues ha sido el brindar atención informada en trauma y terapias narrativas. Y pues ella es una de las supervisoras y manager de casos de las cuidadoras de salud mental, que son trabajadoras comunitarias de salud. También les quiero presentar a Eva Studer. Ella es médico psiquiatra, es originaria de Estados Unidos. Ella está como becaria del programa de la Universidad de San Francisco, de Hill Initiative. Ella nos acompaña por 6 meses y ha tenido la oportunidad de colaborar en otros lugares de escasos recursos, como Nación Navajo, en Nepal a distancia, haciendo consultoría y supervisión de casos. Nos acompaña y pues estamos contentos de tenerla. Tenemos también a la maestra, la doctorante Sarah Hartman. Ella estudió una maestría en ciencias en salud mental global, tiene estudios de salud comunitaria y de antropología y ella es voluntaria del programa actualmente, ha regresado con nosotros varias veces. Tiene mucha experiencia en lugares de escasos recursos también, como algunos voluntariados en Haití. Tiene una formación específica en análisis de métodos mixtos en el campo de salud mental global y pues mucha experiencia en campo, facilitando capacitaciones, supervisiones a no especialistas de la salud mental como trabajadoras comunitarias y apoya a supervisar médicos en la sierra y trabajadoras comunitarias. Y les quisiera también presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, que tuvo que viajar alrededor de
8 horas para estar acá. Vino de su comunidad Laguna del Cofre. Ella es Soemia Salas Morales, es cuidadora de salud mental, trabaja desde 2017 como una trabajadora comunitaria de salud. Primero empezó como acompañante. Algunos de ustedes que nos han acompañado en otras ponencias ya estarán familiarizados con este término, y poco a poco se fue especializando para dar sesiones grupales en comunidades, y actualmente pues da una terapia de baja intensidad a nivel individual. Soemia disfruta mucho del contacto de su familia, de trabajar con otras personas, de jugar básquetbol, y es muy importante para nosotros el día de hoy tenerla hasta acá. Normalmente, cada vez se visibiliza más este tipo de personas en campo, y necesitamos alzar la voz de las personas que directamente están viendo a pacientes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas por estar aquí. Quisiera pasar a presentar nuestra ponencia. Si me ayudan compartiendo la presentación, por favor. Okay. Buenas tardes, yo voy a empezar. Valeria, si puede pasar a la diapositiva que... Sí, perfecto. Entonces, vamos a empezar hablando de por qué es importante la salud mental global, pensando en lo grande. Valeria, la que sigue, sí. Entonces, la salud mental global es importante por varias razones, incluso que constituye una gran parte de la carga mundial de las enfermedades. Y aquí en la tabla podemos ver que en los últimos 30 años ha subido del lugar 13 a la séptima causa de la carga de enfermedades globales, o sea, de la mortalidad y morbilidad global. La que sigue. Y en Latinoamérica, específicamente, los trastornos mentales constituyen aún más de la carga de las enfermedades, y aquí casi el 20% de la carga. Y solo una nota antes de empezar lo demás. Esas etiquetas como trastornos mentales, enfermedades mentales, al ratito vamos a hablar de la depresión, son una manera más sencillo de explicar la carga, o de explicar, por ejemplo, por qué es importante enfocarnos en la salud mental. Pero también entendemos como un equipo de salud mental que no todas las experiencias están capturadas con estas etiquetas, y que la interacción entre lo biológico, lo social, lo cultural es complicado, pero creemos que en general existe sufrimiento emocional, y que hay que abordar esto en una manera justa, digna y contextualizada. Entonces, la que sigue, gracias. Y pues regresando a esto de la carga, a pesar de esa carga grande de la salud mental, hay una brecha de tratamiento en todas partes del mundo, y en ninguna parte del mundo se está abordando adecuadamente esta carga. En países de ingresos medios y bajos existe una carga del 90%, y en países de ingresos altos del 50%. O sea que 90% de personas de estos países que se beneficiarían de servicios de salud mental no están recibiendo estos servicios. Y hay varias razones: la falta de proveedores, la falta de recursos como medicamentos o capacitaciones en varias terapias y así, falta de transporte, y también cosas como estigma. Quizás los pacientes no quieren llegar a los servicios si está estigmatizado, por ejemplo, la depresión. ¿Aquí sigue? Gracias, Val. Y pensando un poco más en el contexto en donde trabajamos en Compañeros en Salud, vamos a usar el ejemplo de la depresión. Y en México, casi 10% de los mexicanos han experimentado un trastorno depresivo en su vida. Pero la salud mental y el acceso a los servicios no son distribuidas en una manera equitativa. Por ejemplo, la que sigue, ¿verdad?
hay personas con más riesgo de adquirir depresión por varias razones, incluso muchas razones estructurales, y muchas veces son las mismas personas que tienen menos acceso a los servicios. Por ejemplo, en México, personas con más riesgo, por decirlo así, de adquirir la depresión son mujeres, personas de bajo nivel socioeconómico, personas que están aisladas socialmente, que han experimentado violencia, que tienen adicciones o personas que están migrando. La que sigue, por favor. Y pensando aún más específico en el contexto en donde trabajamos, como pueden ver aquí, Chiapas es el estado más del sur de México y es uno de los estados más pobres en México. Y hay recursos limitados de los servicios de salud mental, como pueden ver en la primera parte. Por ejemplo, una falta de especialistas o de recursos. Ahorita, por ejemplo, no hay ninguna cama pública de hospitalización para la salud mental. Y entonces, en este contexto, es necesario el compartir tareas o como se dice en inglés, task sharing, en donde se capacitan a las personas no especialistas a hacer tareas y cosas de la salud mental. Pero no solamente es necesario, también, o como lo mejor que tenemos, pero no es tan bueno, por ejemplo, no, son intervenciones muchas veces basadas en la evidencia y a veces como logran resultados hasta mejores que las especialistas. Pero ahora mi colega, amiga Eva nos va a platicar más del task sharing o del compartir tareas. Gracias. Sí, el término task sharing fue introducido por la OMS como respuesta a la escasez de especialistas, no necesariamente de atención psiquiátrica. Siguiente, por favor. Y el task sharing es muy prometedor, pero si se hace correctamente, si no se hace correctamente, se corre el riesgo de causar daños. Entonces, hay 3 aspectos del task sharing: la calidad, el costo y el acceso, que puede considerarse como un triángulo de hierro de task sharing. Son las 3 cosas que un sistema de task sharing necesita para tener éxito. Por ejemplo, la mayoría de los médicos generales sienten que no pueden brindar atención médica mental de alta calidad sin la supervisión de una psiquiatra. Y entonces, para tener la mejor calidad, necesitaría contratar un psiquiatra consultor de tiempo completo, que es imposible muchas veces. El costo de eso ejercería demasiada presión sobre el sistema con pocos recursos. Entonces, no es escalable. Entonces, por lo que esto es algo que limite el acceso a la atención de la especialista. Entonces, ¿cómo podemos aumentar el acceso de forma escalable sin afectar la calidad? Siguiente, por favor. Entonces, voy a hablar de 3 roles para dar ejemplos de los partes del sistema de task sharing que uno necesita para mantener la calidad. Los médicos de atención primaria, en este caso serían los pasantes o los PCPs, puedo decir en inglés, las cuidadoras y la psiquiatra. Siguiente, por favor. Entonces, una forma de garantizar la calidad es crear formas innovadoras de formar los PCPs o como en este ejemplo, los pasantes. Los modelos tradicionales de formar los PCPs en los que un especialista imparte formación presencial de larga duración no son escalables debido a la falta de especialistas en salud mental. Alternativamente, los PCPs pueden viajar desde los centros de salud rurales a los centros urbanos para recibir capacitación presencial de especialistas. Pero esto tampoco
es ideal porque muchos médicos no tienen el tiempo o los recursos para viajar. Si viajan, los médicos tienen que abandonar el sitio clínico, por lo que los pacientes se quedan sin atención mientras están afuera. Y la alta rotación de médicos en áreas rurales significa que alguien con capacitación en salud mental puede irse de la clínica y la clínica recibe un nuevo PCP que no está capacitado. Entonces, los nuevos PCPs deberán esperar hasta la próxima sesión de formación. Entonces, una intervención que hicieron, era realizada por algunos de mis colegas de la Universidad de California en San Francisco, en un hospital rural en Nepal, buscó resolver este problema. Su intervención incluyó una combinación de videoconferencias y sesiones de desarrollo de habilidades en el lugar para los PCPs en el hospital en una zona rural de Nepal. Y esta intervención encontró una mejor competencia en la atención de salud mental en los PCPs. Siguiente, por favor. Y también los trabajadores comunitarios, los cuidadores, pueden garantizar el acceso a recibir capacitación para brindar psicoeducación y tratamiento de psicoterapia basado en la evidencia como PM+, ya sea en el hogar o en la clínica. Y esto permite que el paciente reciba tratamiento para una enfermedad mental sin crear una carga para el pasante o el PCP. Siguiente. Y entonces el rol de la psiquiatra pasa de ser un consultor clínico a ser más un educador. El equipo de atención primaria consulta al psiquiatra a través de revisiones de un panel de pacientes o ocasionalmente supervisión directa en casos complejos. Entonces, la psiquiatra seguía al PCP a través del proceso de toma de decisiones para que pueda obtener una mejor comprensión de la psiquiatría. Y ahora voy a pasar al siguiente, por favor. Y así puede ver como los tres lados del triángulo de hierro con el PCP, el trabajador de salud comunitario o la cuidadora, y la psiquiatra puede tener un parte en mantener este sistema de task sharing. Y ya ahora voy a pasar al siguiente. Bien, pues nosotros lo que queremos compartirles hoy es un ejemplo de cómo podemos llevar a la práctica esta cuestión del task sharing entre todo el personal que ya mencionaron Eva y Sara. Entonces, como buen ejemplo, vamos a compartirles un caso que hemos estado trabajando Soemia, algunas doctoras y yo durante los últimos 2 años. Esta es la historia de María. María es una mujer de 24 años que está casada y tiene una hija con su pareja de 5 años. Hace más de 2 años acudió a su clínica de salud rural después de un evento disociativo. Ella se desmayó mientras tenía relaciones sexuales con su pareja y reportaba que también tenía pensamientos suicidas constantes. Al explorar, la doctora María dijo que tenía irritabilidad, que cada vez estaba de peor humor y que esto lo expresaba maltratando a su hija de manera verbal y física, que es algo que a ella no le gustaba hacer, pero no sabía otra manera. Entonces, pues la doctora hizo una entrevista más profunda y parte de lo que salió es que María en realidad estaba viviendo violencia de pareja en todas sus expresiones. Estaba viviendo violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, y con el paso del tiempo también descubrimos que había mucha violencia económica e incluso patrimonial de parte de su pareja y de la familia de su pareja. Otros antecedentes importantes que salieron durante la entrevista y que han salido durante el trabajo son que María es sobreviviente de abuso sexual infantil y también recibió abuso físico y psicológico por parte de sus figuras primarias durante toda la infancia. Siguiente. Entonces, antes de contarles qué hemos trabajado con María, les explicaremos un poco del contexto de la región donde trabajamos, que son las regiones Frailesca y Sierra de la Sierra Madre de Chiapas.
Como Sara mencionó, Chiapas es un estado que tiene un índice de pobreza bastante alto, es de los estados con mayor índice de pobreza de México, y la mitad de su población vive en zonas rurales. Entonces, ¿qué ocurre? Que para acceder a servicios de salud mental hay dificultades clínicas por la falta de personal capacitado para evaluar e intervenir en casos de salud mental, y hay dificultades logísticas respecto a cómo llegar a los grandes centros que proveen salud mental en las ciudades. Las comunidades rurales donde trabajamos tienen caminos que muchas veces son de difícil acceso y pues caminarlos, ¿no? Hay muchos derrumbes en época de lluvias, los caminos empiezan a solo bloquearse porque no están asfaltados, el transporte público que conecta las comunidades con las ciudades no es fijo y representa un gran costo económico y de otras áreas para las familias. Ahora, además, la región donde trabajamos, por ejemplo, en la Frailesca, que es donde está el municipio Montecristo de Guerrero, que es donde está la comunidad, donde está Soemia, es un lugar donde aproximadamente el 95% de su población vive en algún tipo de pobreza. Siguiente. Entonces, el que haya dificultades para el acceso a servicios de salud mental no significa que la población no tenga este tipo de problemáticas. Se han hecho diversos estudios en la región donde trabajamos. De manera muy breve, se ha descubierto que la tasa de depresión y ansiedad es mayor en mujeres adultas que en hombres adultos, y aproximadamente 66.4% de estos casos de depresión y ansiedad están relacionados con violencia física y o sexual. También se ha visto que aproximadamente 35.8% de los adolescentes que viven en la región presentan niveles altos de depresión y ansiedad, y en general la prevalencia de adultos en la región es mayor que la prevalencia nacional. Siguiente, por favor. Entonces, Compañeros en Salud, desde su programa de salud mental, que lleva varios años trabajando, ha tenido distintos tipos de respuesta para hacer frente a esta problemática. Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo de habilidades y competencias en salud mental para el personal clínico. Estos son médicos pasantes de servicio social, pero también personal de enfermería, la búsqueda activa de casos, el fortalecimiento del tratamiento farmacológico, el trabajar con especialistas en salud mental para casos complejos, y también intervenciones psicoeducativas y de baja intensidad por parte de trabajadoras comunitarias de salud mental, conocidas como cuidadoras. Y pues ahora le cederé la palabra a mi compañera Soemia para que nos cuente qué es una cuidadora de salud mental. Y si puedes poner 2 diapositivas adelante, Val, por favor. Pues bueno, buenas tardes. Como aquí lo han comentado, pero quiero recordar mi nombre. Me llamo Soemia Salas Morales, vengo de la comunidad Laguna de Cobre, en el cual soy cuidadora y vengo representando a mis demás compañeras cuidadoras de salud mental de diferentes clínicas. Pues bueno, voy a contarles un poquito de cómo llegué a ser una cuidadora de salud mental. En mi comunidad ya existían acompañantes, entonces a mí me llamaba mucho la atención lo que hacían y pues pensaba que yo quería ser una de ellas. En ese momento estaban buscando a una nueva, en la cual yo me acerqué a pedir más información, y fue cuando nos dijeron que las interesadas podían quedarse para una entrevista. En esa entrevista participamos como 20 y tantas mujeres, de las cuales nos dijeron que solamente iban a escoger a 3, y de esas 3 íbamos a tomar el curso, y después, terminando el curso, elegirían a una nada más, en la cual fue la que yo me quedé. Empecé como acompañante de salud mental ofreciendo curso de los triángulos, que es esto de conocer más sobre la enfermedad de la depresión, la ansiedad, cuáles son sus síntomas, por qué depende, y lo más importante, como buscar y hacerles saber que había herramientas como para que ellas o ellos, porque a veces pues sí hay pacientes hombres también,
podían sobrellevar más tranquila la enfermedad. Pero también en ese curso es un ambiente de convivir, de conocerse entre pues más personas que están pasando por lo mismo, además de que en el curso se hacen manualidades de diferente tipo, como para que los pacientes tengan algo que hacer, algo que les guste y que aprendan algo nuevo, como también compartimos un refrigerio, hacemos juegos, en fin, es como para distraer a la persona, pero al mismo tiempo que estén aprendiendo algo bueno. Y también que sepan que no son las únicas personas que están pasando por lo mismo, porque sí hay varias personas que pasan por lo mismo, pero, o sea, por este tema de que a veces la gente no conoce mucho qué es depresión, qué es ansiedad, entonces pues casi no se habla mucho, pero sí es un ambiente de confianza. Después de eso vino pues este nuevo proyecto, que es de cuidadoras de salud mental, en donde ya no solo daríamos el curso, sino también, como lo ha mencionado, dar terapia de baja intensidad, en el cual para capacitarnos participaron varios psicólogos, psicólogas, psiquiatras de diferentes países, en los cuales ellos nos compartieron pues su conocimiento, su experiencia, para que nosotras nos sirviera o nos está sirviendo en este momento. Pero también, a pesar de ese curso, nosotras todavía seguimos llevando curso cada 2 meses, que pues aquí nuestra supervisora, que está a mi lado, ella nos brinda temas como por ejemplo sobre la violencia, sobre duelo, pérdida, traumas, el PAP, en fin, entre otros temas que pues necesitamos saber para poder ayudar más a nuestros pacientes. Y regresando a lo de ser cuidadora, pues sí, ya estamos como teniendo ya con nuestros pacientes las terapias, a veces acompañada de alguien, en este caso de mi supervisora, o pues yo que ya estoy como capacitada para pues hacerlo sola. Y también los lunes tenemos supervisión con las demás cuidadoras, y aquí nuestra supervisora, comentamos los casos, le vamos platicando cómo va el avance, el progreso de nuestros pacientes, y ya nuestra supervisora pues nos sugiere qué temas o qué cosas podrían ayudarle más a nuestros pacientes. Bueno, eso. Y entonces lo que queremos mostrar ahora es cómo llegan los pacientes para trabajar con las cuidadoras, que es la vía de cuidado que están viendo acá. De manera súper resumida, los pacientes acuden a la clínica rural de salud, donde tienen una primera entrevista con el médico pasante en ese momento, quien hace la evaluación inicial para determinar un diagnóstico de salud mental, y con base en ciertos criterios determinamos si es referible o no a la cuidadora. La cuidadora de salud mental puede brindar varias opciones. La primera es el programa en el que están capacitadas, que se llama Enfrentando Problemas Plus, que es una intervención psicológica de baja intensidad de 5 sesiones, que está basada en terapias basadas en evidencia, incluyendo cognitivo-conductual, activación del comportamiento y terapia interpersonal. Hay otros casos, dependiendo de ciertos criterios, que usan otro esquema que se llama acompañamiento, donde se utilizan otras herramientas y la supervisión es mucho más cercana y profunda. Y dentro de las actividades de supervisión tenemos discusión de casos entre nosotras, supervisiones grupales cada cierto tiempo, que es cuando todas las cuidadoras pueden reunirse porque viven bastante alejadas unas de otras, y también la discusión de casos con el o la médico pasante de ese momento. Siguiente, por favor. Entonces, retomando un poco la situación de María, que es el ejemplo que queremos brindarles, después de que acudió a la clínica se le da el diagnóstico de depresión mayor, pero por
los efectos del abuso sexual infantil, también se da el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Posteriormente, añadimos de manera no oficial el diagnóstico de trauma complejo por las situaciones de abuso crónico en la infancia y por la situación de violencia crónica de pareja. Entonces, lo que hemos hecho de junio de 2019 hasta la fecha es una intervención en conjunto entre la médico pasante de la clínica, la cuidadora de salud mental y la supervisora. Como lo ha dicho aquí mi supervisora, pues sí, hemos estado trabajando con ella. Primero, bueno, ella llegó a la clínica pidiendo la ayuda porque ya sentía que no podía más, pero que aún así ella quería salir adelante porque tenía un motivo por el cual salir adelante, que en este caso pues era su hija. Como era un trauma complejo, como lo acaba de decir acá mi supervisora, entonces hubo intervención primero en ese entonces era un supervisor. Después de eso ya me lo refirió y ya empecé a trabajar con ella en EP+. Terminamos las 5 sesiones y seguimos trabajando con ella como más de psicoeducación, como más de ejercicios y de atención plena, entre otros que la iban a ayudar. Entonces nosotros vimos la mejoría, no solo porque ella lo decía, sino porque ella pues lo reflejaba y se notaba. Entonces ella cambió la manera de ver la vida, eso como a mí como cuidadora pues obviamente me motiva más a seguir adelante con mi trabajo, y también el testimonio de ella que comparte hacia sus, no sé, conocidos, que en lo cual cómo se sentía ella y lo que ha mejorado, eso ayuda a que haya más pacientes pues en que recibir estas terapias. Y bueno, por último, lo que queremos compartir, o más bien Zoe quiere compartir, es una reflexión más general acerca de lo que significa para ella ser una cuidadora de salud mental después de llevar más de 2 años acompañando casos en su comunidad. Pues bueno, ser cuidadora la verdad es algo muy bonito. La verdad, cuando yo acepté esto no tenía idea de lo que significaba y lo importante que es. Primero que nada me ayudó a mí, en mi persona, porque también he pasado por diferentes cosas y creo que en lo personal fue que me ayudó muchísimo, y creo que eso también hace que yo tenga más empatía y comprenda más a mis pacientes. Estoy muy contenta con lo que hago, me gusta lo que hago y pues eso me motiva a dar lo mejor de mí, y en compañía aquí de todo el grupo que me guía, que me da más herramientas para poder ayudar, y también pues quiero agradecerle a ellos, a todo el equipo de salud mental, a compañeros en salud, porque sin ellos pues esto no sería posible. Es lo único que puedo decir. Perfecto. Muchas gracias, Zoe, por lo último que compartiste. Pues justo algunas preguntas que surgen con las aportaciones que todas hicieron, es un poco encaminado a qué creen que, por ejemplo, a nivel gobierno mexicano se podría hacer para que todo este modelo que ustedes nos comentan, ¿no? A nivel comunitario, con las trabajadoras comunitarias, a nivel integral, ¿no? Con este apoyo de los especialistas, ¿qué se puede hacer para que haya acceso efectivo de salud mental en México? Hay todavía, ¿no? Una falta de acceso. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, creo que la respuesta
muy fácil inicial sería mejorar políticas públicas, ¿no? El ampliar el presupuesto de salud mental, porque, bueno, por ejemplo, para este año el presupuesto que se destina a Secretaría de Salud es incluso más bajo que el presupuesto que se destinó en 2020, y en realidad hemos visto una caída en el presupuesto que se destina, y curiosamente la mitad de ese presupuesto suele ir a instituciones de tercer nivel de atención en salud mental. Entonces se deja bastante de lado toda la parte de atención primaria. Eso es como la parte básica, tal vez, de qué tendríamos que hacer a nivel de salud mental, pero también creo que tiene que ver mucho para este tipo de programas, incentivos de distintos tipos y la profesionalización de las trabajadoras comunitarias, no en la idea de generar todo un sistema de cédulas, por ejemplo, que no estaría mal, pero por ejemplo la idea de ser incentivar económicamente, que en mi opinión es una de las cosas que funciona del programa de cuidado de salud mental, que no es una cuestión meramente voluntaria, sino que se reconoce derechos laborales, además de la remuneración económica, y que son parte institucional de la organización. Y también pues otra serie de incentivos no económicos. Pero creo que las aportaciones de Sara y Eva van a ser muy valiosas en esto también. No, yo creo que sí no sé tantos detalles de México en específico, pero lo que he visto en mi maestría de salud global, salud mental global, es esto, ¿no? La falta de importancia a los políticos o la parte económica, como hay que apoyar, no solo decir que la salud mental es importante, sino como tener recursos para esto también. Entonces, estoy de acuerdo. Sí, la única otra cosa que puedo pensar es mejorar como el red de comunicación, por ejemplo, tener una mejor internet, acceso al internet sería bueno, porque muchas de las intervenciones podemos hacer con lo que dicen la telepsiquiatría, pero hay que tener una conexión de internet muy buena, y esto también falta en muchos de los lugares rurales, entonces esto sería otra cosa buena. Claro. Y ahorita tocaron el punto de la profesionalización, ¿no? O certificación de trabajadoras comunitarias. Realmente, pues ya vemos cómo justo algunos países nos han compartido cómo han integrado esto a sus sistemas de salud, ¿no? Por ejemplo, Perú. En México realmente pues todavía nos faltan, ¿no? Algunos pasos hacia adelante para poder integrar el trabajo de trabajadoras comunitarias como parte de la estrategia nacional. Hubo algunos esfuerzos ahí con la complementación de auxiliares de salud, ¿no? En el sistema, que ahorita pues ya no existen. Pero ¿qué creen que se podría hacer para que el gobierno mexicano, las asociaciones civiles, ¿no? Más como pudieran reconocer el trabajo de gente como Soemia, ¿no? De trabajadoras comunitarias. ¿Qué elementos hacen falta? Que parece que Erika y Sonia quieren hablar. Bueno, la verdad no sé qué me gustaría que todo el mundo conociera de mi trabajo, pero sí me gusta aquí en Compañeros en Salud que se nos dio esa oportunidad de, como lo hemos estado hablando, no tenemos un papel o en donde diga pues nuestra profesionalidad, y creo que eso es lo que a mí me gusta, de que se nos da esa oportunidad, de que todos tenemos esa oportunidad y no necesitamos ni de un papel para poder desempeñar
pues un trabajo como esto. Tal vez sí es como muy importante, pero creo que, pues bueno, eso es lo que me gusta, que se reconozca o que nos tomen en cuenta, no solo a mí, sino a todas las acompañantes que trabajamos aquí en colaboración, y pues sí, a todas que sí nos dieron esa oportunidad. Claro, muchas gracias, Oemia. Y pues su trabajo habla por ustedes mismas, ¿no? Tenemos varios comentarios del público, muchos encaminados pues a resaltar, ¿no? Como en algunos lugares como Argentina, ¿no? Otros lugares en Latinoamérica como pues el presupuesto sigue siendo escaso, ¿no? Luana Candelaria nos comenta como la necesidad de que el presupuesto o el gasto en salud aumente. Mencionan el caso de Argentina, ¿no? Que les comentaba. Y hay algunas preguntas que vienen, ahorita voy a pasar a esto. También nos comenta Anaísa Ramón, pues que parece muy importante lo que mencionan, ¿no? Erika y Soemia sobre reconocer económicamente a las trabajadoras comunitarias, ¿no? Muchas veces es parte incluso de este empoderamiento, ¿no? Real que hay, no solo el sentirse, sino también que haya un empoderamiento económico. Comenta que reconocer y dignificar el hecho de que el conocimiento sobre la propia cultura y prácticas sociales permite un entendimiento más profundo sobre la salud mental en comunidades, ¿no? Y pues bueno, les comenta ella que sus intervenciones son muy puntuales y atinadas. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Hay una pregunta por ahí que me gustaría, si alguien de ustedes quisiera responder. Una es, denme un segundo, ¿qué tanta apertura hay por parte de la comunidad, ¿no? A este apoyo de salud mental? ¿Qué tanta recepción? No sé si alguien quiera comentar por ahí. Creo que es una pregunta que nosotras en campo podríamos responder, porque ha sido un proceso complejo, y creo que dentro de esta pregunta a mí me gustaría preguntarle a Soemia cuáles han sido tus retos como cuidadora respecto a tu relación con la comunidad y la respuesta de tus pacientes. Creo que son dos preguntas en una. Entonces podríamos empezar por los retos y luego hablar de cómo ha sido para ti la experiencia de trabajar con tus pacientes. Pues bueno, creo que el reto más grande que me ha tocado enfrentar o sigo enfrentando es el de ser mujer. Pues como lo hemos estado comentando, estamos en comunidades muy rurales en las cuales pues se ejerce todavía mucho esto del machismo, y en donde a la mujer se le conoce como solo por trabajar. Sí trabaja, pero en cocina y cuidar a los hijos. Y yo podría decir que soy la primera que está enfrentando esto en mi comunidad, el atrever a hacer algo nuevo, el tener como, no sé, como independizarme también, pero eso me ha llevado a que han dicho un buen de cosas, de chismes, críticas o incluso el acoso callejero. Creo que eso es como lo que más me ha afectado, pero creo que sí, en algún tiempo llega uno en decir en que no, ya no, o sea, mejor hasta ahí me quedo y ya no seguir adelante. Pero creo que a la vez eso también es una motivación para mí, y demostrar que sí puedo, y que al igual que todos, hombre o mujer, tenemos las mismas oportunidades. Y quiero también como poner un ejemplo para las demás mujeres de mi comunidad, a que se animen y que hagan algo distinto, y que no solo con las creencias con las que fuimos educadas. Y por ejemplo, ¿qué opinión tienen tus pacientes de ti? ¿Qué te han dicho ellos? Bueno,
había mencionado que pues sí, a veces la comunidad sí suele ser un poco dura con una, pero creo que en lo que más me enfoco es en mis pacientes, porque ellos se agradecen. Incluso el caso que hemos estado comentando de María, en la primera sesión que tuvimos, ella lo primero que agradeció fue el tiempo prestado a ella para escucharla, que por fin encontraba un lugar en donde era comprendida y no criticada. Entonces, eso me ayuda a que yo quiera seguir adelante, porque tal vez porque las personas no conocen más sobre mi trabajo o no sé por qué, pero con mis pacientes es cuando yo veo que sí estoy haciendo algo bueno y que sí los estoy ayudando. Entonces eso con mis pacientes es cuando yo más me motivo. Gracias por compartirnos eso, Zoe. Sí, pues justo un poco retomando lo que tú dices y leyendo los comentarios, pues es algo que no es usual, ¿no? El poder atender la salud mental sin el clásico de llevar a los hospitales psiquiátricos, ¿no? Y ahí ponían como estos modelos de manicomializados, por decirlo así, ¿no? Donde pues se encierra la gente, se les aísla de sus redes sociales y el poder darle más poder a las personas que no son especialistas suena como algo pues muy inusual, pero justo un poco reconociendo el trabajo de agentes comunitarias y cuidadoras como Zoemia, pienso que es algo revolucionario, ¿no? Pienso que con la apropiada supervisión y lo que comentan de el intercambio de tareas es algo posible. Esto me lleva a la siguiente pregunta que mencionan por ahí, si existe algún objetivo a largo plazo pensado para que la atención de salud mental, el cuidado colectivo y la prevención lleguen a ser autogestionados por las comunidades. ¿Qué opinan de esto? Yo puedo decir, pues llegué a CES la primera vez hace 5 o 6 años y he visto que con el tiempo no sé si haya, porque acabo de regresar de nuevo, entonces no sé si hay una meta específica de esto todavía, pero he observado que con el tiempo las intervenciones se han convertido más y más basadas en la comunidad. Por ejemplo, en las cuidadoras, en el trabajo de Zoemia, ya vamos a tener círculos de mujeres, por ejemplo, que Zoemia va a guiar, que ni se usa la palabra salud mental, se trata de manejar las emociones y de lo que quieren las mujeres cuando sufren emocionalmente y estar en comunidad. Y obviamente van a seguir los servicios de la clínica y así, pero desde mi perspectiva, pues chiquita, solo es una parte, pero he visto que en estas intervenciones siguen convirtiéndose más y más en intervenciones comunitarias. También para agregar un poco a esta pregunta, creo que en mi cabeza tendríamos que determinar largo plazo cuántos años serían y a veces puede ser complicado hablar de largo plazo cuando vivimos como organización no gubernamental, pero uno de los grandes proyectos que estamos llevando a cabo son estas capacitaciones de educación continua. La idea es profesionalizarlas lo más posible, ¿no? No solo que tengan habilidades técnicas puntuales para el trabajo con pacientes, sino que también tengan un bagaje teórico práctico mucho más amplio, mucho más rico para poder abordar diferentes situaciones. Y pues también está esto que menciona Sara, de los círculos de mujeres, que son intervenciones grupales. Está la actualización que hemos hecho al curso psicoeducativo, donde se brinda muchas más explicaciones teóricas y también se brindan más herramientas prácticas. Entonces, por lo menos ahorita el estado del arte es brindarles muchas herramientas, crear una especie de escuelita de psicología clínica construida de manera colaborativa, porque ellas son quienes nos brindan los temas y quienes nos dan pues lo que les interesaría aprender con base en sus pacientes y los casos que manejan, pero también lo que ellas quieren aprender de manera más amplia. Entonces, pues por lo menos en estos años sí la idea es que tengan mucho más sustento teórico práctico para el trabajo y tal vez eso nos pudiera ayudar
a que en algún momento sea autogestionado, ¿no? Exactamente, Erika. Sí, como mencionan Sara y tú, pues esa es la idea, ¿no? El dirigirse hacia que haya una autonomía total de las propias comunidades, de las personas, porque pues son sus tierras, sus lugares, su conocimiento, ¿no? Nosotros estamos como apoyo, pero la idea es que poco a poco la atención pues ya no esté en nosotros, ¿no? Sino que no se trata de nosotros, sino sobre lo que la propia comunidad, la gente necesita. Por ahí comenta, ya para terminar, Sayeli de México, que justo en su experiencia hay algunos modelos donde a través de la abogacía, ¿no? Como la presión jurídica en la Cámara de Diputados, ¿no? En la Secretaría de Salud, podríamos llegar a hacer esto posible, ¿no? Como colaborar para que justo se reconozca el trabajo tan importante de trabajadoras comunitarias como Soemia. Pues bueno, parece que ahorita no hay más preguntas y estamos sobre tiempo. Valeria, paso a ti en caso de que tengas algún comentario sobre la sala. Gracias. Sí, ya estamos sobre el tiempo. La verdad es que muchísimas gracias por todos los comentarios de la audiencia. Hay mucho interés en el tema. Creo que hay mucho que hablar todavía. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a Soemia, por venir desde tan lejos a estar presente en esta ponencia y compartirnos de primera mano tu experiencia. Y bueno, cerramos con esto la ponencia actual y los invitamos a todos a la siguiente ponencia que va a empezar a las 4 en punto sobre el papel de los servicios de atención primaria para garantizar la autonomía reproductiva y dar respuesta a casos de violencia. Esta es nuestra última ponencia del día de hoy para continuar el día de mañana. Les recordamos mañana continuar con las ponencias y sobre todo invitarlos al evento de la clausura de los 10 años de CES. Traigan su bebida para poder hacer un brindis. Y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Nos vemos.